¿Te gustan las historias terroríficas? Entonces estás en el lugar adecuado. Suscríbete y vamos al terror. Hay grupos que se esconden a plena vista, cuyas sonrisas son máscaras y cuyas tradiciones son velos para la oscuridad. Viven entre nosotros, pero sirven a otros amos. Esto no es solo una leyenda, es un testimonio. Esta es la historia del culto siniestro. La historia del grupo que adoraba al demonio y hacía sacrificios humanos. Y comenzó con una fotografía, una desaparición y un viaje a un lugar que el tiempo olvidó. El verde de Galicia era una mentira. Era frondoso, sí, una explosión de vida tan intensa que casi hería los ojos, pero bajo su belleza húmeda y vibrante latía una melancolía antigua. Elena Aguirre lo sintió en el momento en que su viejo Opel Corsa abandonó la autovía y se adentró en las carreteras secundarias que serpenteaban como ríos de asfalto a través de la provincia de Lugo. Cada árbol cubierto de musgo, cada casa de piedra con su tejado de pizarra, parecía observarla. Eran testigos silenciosos de algo que ella aún no podía nombrar. Elena era periodista, del tipo que se especializaba en las grietas de la realidad, folclore olvidado, leyendas urbanas, casos de desaparecidos que se volvían demasiado extraños para la policía. Pero este viaje no era profesional, era un peregrinaje. 6 meses atrás, su hermano pequeño, Miguel, había desaparecido en esta misma zona. Un fotógrafo de 22 años, apasionado por la naturaleza y los paisajes indómitos, había venido a la Sierra de los Ancares para capturar la España Virgen. Su último mensaje había sido una foto enviada por WhatsApp, una imagen neblinosa de un extraño símbolo, como una espiral con cuernos, tallado en un monolito de piedra cubierto de líquen. El pie de foto decía: «Hay cosas aquí más viejas que las piedras, Elena. Es increíble». Luego, silencio. La policía encontró su mochila abandonada cerca de una senda, pero nunca su cuerpo. El caso se cerró como un probable accidente de montaña. Elena no se lo creía. Su hermano era un montañero experimentado y estaba la foto de ese símbolo. La atormentaba. Por eso estaba aquí, conduciendo hacia la aldea más cercana a donde Miguel desapareció, Sombraverde. El nombre era absurdamente poético y siniestro. A medida que se acercaba, la carretera se estrechaba, el asfalto dando paso a la tierra. La niebla, la famosa neboa gallega, comenzó a descender de las colinas, engullendo el paisaje y amortiguando el sonido del motor del coche. Sombraverde no era tanto una aldea como un puñado de casas de piedra oscura, arracimadas en un pequeño valle, como si se escondieran del mundo exterior. Un perro ladró perezosamente cuando aparcó en la pequeña plaza central, junto a un cruceiro de granito cuya figura de Cristo estaba casi completamente borrada por el tiempo y el clima. No había nadie más a la vista. El silencio era profundo, roto solo por el goteo del agua de un pilón de piedra. Una sensación de irrealidad se apoderó de ella, como si hubiera entrado en un lugar que no pertenecía al siglo XXI. Había reservado habitación en la única casa rural de la aldea, a Lareira do Peregrino. La dueña, una mujer de mediana edad llamada Carme, se limpió las manos en un delantal al abrir la puerta. Su sonrisa era educada, pero no llegaba a sus ojos, que evaluaron a Elena con una intensidad incómoda. «Elena Aguirre», se presentó Elena. «Tengo una reserva». «Sabemos quién es», dijo Carme, su voz suave pero sin calidez. «La hermana del chaval que se perdió. Una tragedia». La palabra «perdió» fue pronunciada con una finalidad que le dio un escalofrío. El interior de la casa era oscuro y olía a humo de leña y a humedad. Carme le enseñó su habitación en el piso de arriba. Era sencilla, limpia, con una cama de madera pesada y una pequeña ventana que daba al bosque que rodeaba la aldea como una muralla. «La cena es a las 8», dijo Carme antes de girarse para irse. «No se aventure por el bosque al anochecer, es fácil perderse».
Su advertencia sonó más a una orden que a un consejo. Elena se quedó sola en la habitación, el silencio instalándose de nuevo. Se sentía observada, no solo por los aldeanos, sino por el lugar mismo. Deshizo la maleta, colocando un mapa de la zona y una copia de la última foto de Miguel sobre el escritorio. Miró el símbolo, la espiral astada. Era tribal, primitivo. ¿Qué significaba? Pasó la tarde paseando por la aldea. Las pocas personas que encontró, un anciano remendando una red, un grupo de mujeres lavando ropa en una fuente pública, asintieron rígidamente a su saludo, sus conversaciones cesando hasta que ella pasaba. Eran un muro de silencio educado. Todos compartían la misma mirada, una profunda y antigua reserva, como si guardaran un secreto común. La iglesia del pueblo, dedicada a un santo que no reconoció, estaba cerrada con candado. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de una hiedra tan densa que parecía que el bosque la estaba reclamando. La cena fue una experiencia tensa. Compartió la gran mesa de madera con otros 2 huéspedes, una pareja de senderistas alemanes que parecían tan incómodos como ella, y la propia Carme y su silencioso marido, José. La conversación fue forzada y murió rápidamente. Elena intentó preguntar por las tradiciones locales, por alguna leyenda relacionada con el bosque. «Somos gente sencilla», respondió José, su primera y única contribución a la conversación. «No tenemos tiempo para cuentos de hadas». Su tono fue cortante, final. El mensaje era claro: no hagas preguntas. Esa noche, Elena no pudo dormir. El bosque de fuera no estaba en silencio. El viento siseaba a través de los árboles y por debajo oía extraños sonidos. El chasquido de una rama que no era un animal, un murmullo rítmico que podía ser el río o algo completamente distinto. Se levantó y fue a la ventana. La niebla era tan espesa que no podía ver más allá de unos pocos metros. Pero por un instante le pareció ver una luz parpadeante en las profundidades del bosque, una luz trémula como la de una antorcha. Volvió a la cama, el corazón desbocado. Estaba dejando que la atmósfera del lugar la afectara. Cerró los ojos, intentando pensar en Miguel, en su cara sonriente, pero la imagen fue reemplazada por la de ese oscuro símbolo. Al girarse en la cama, sus dedos rozaron algo áspero en la madera maciza del poste de la cama. Curiosa, encendió la linterna de su móvil y miró. Se le heló la sangre. Allí, tallado en la madera oscura, envejecido y casi invisible, estaba el mismo símbolo de la foto de Miguel, la espiral con cuernos. No estaba solo en el bosque, estaba allí, en la habitación donde dormía. No había venido en busca del secreto. El secreto la había recibido en su propia casa y ahora estaba encerrada con él en la silenciosa oscuridad de Sombra Verde. Su búsqueda ya no era por un hermano perdido, era una lucha por su propia supervivencia. El descubrimiento del símbolo en su habitación lo cambió todo. El miedo se transformó en una certeza gélida. La desaparición de Miguel no había sido un accidente, y esta aldea estaba en el centro del misterio. A la mañana siguiente, Elena adoptó una fachada. A la dueña, Carme, le dijo que era una escritora trabajando en un artículo sobre las tradiciones olvidadas de la Galicia rural. Una excusa que esperaba que justificara sus preguntas y su presencia en los alrededores de la aldea. Carme recibió la noticia con un asentimiento inexpresivo, pero Elena notó un nuevo brillo de cálculo en sus ojos. Con su mapa, una brújula y un spray de pimienta en el bolsillo, Elena se adentró en el bosque. El aire bajo los árboles era varios grados más frío, y la luz del sol se filtraba a través del denso dosel, creando extraños patrones de luz y sombra en el suelo cubierto de musgo. El silencio aquí era diferente al de la aldea. Era un silencio vivo, lleno del zumbido de insectos, el canto lejano de un pájaro y el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Su primer objetivo
era encontrar el monolito de la foto de Miguel. Basándose en la luz y las sombras de la imagen y en su propia intuición, se dirigió a una zona al noroeste de la aldea, siguiendo una senda que pronto desapareció, convirtiéndose en poco más que un rastro de animales. El bosque se volvía más denso y antiguo a cada paso. Había robles y castaños milenarios, sus formas retorcidas cubiertas de una barba de líquen, pareciendo centinelas dormidos de un mundo olvidado. Empezó a ver más señales. El mismo símbolo espiral, tallado en la corteza de árboles antiguos. Las marcas eran viejas, la corteza había crecido a su alrededor, sugiriendo que lo que fuera que estuviera pasando en Sombra Verde no era nuevo. Era una tradición, transmitida a través de generaciones. Encontró también arreglos inquietantes, pequeños círculos de piedras negras y en el centro de uno, el esqueleto de un pájaro. Sus huesos meticulosamente limpios y dispuestos en una forma antinatural. No era obra de la naturaleza, era ritual. Una sensación de desasosiego comenzó a apoderarse de ella. Se sentía observada, una sensación que le erizaba el vello de la nuca. Se detenía y escuchaba, pero no oía nada más que los sonidos normales del bosque. Sin embargo, la sensación persistía. Y entonces oyó los susurros. Eran débiles, en el borde de la audición, transportados por el viento. Parecían estar formando su nombre. Elena. Sacudió la cabeza. Era el viento. La sugestión. Tenía que serlo. Después de casi 2 horas de búsqueda, lo encontró. El monolito. Era más grande de lo que parecía en la foto. Una losa de granito oscuro que se erguía del suelo del bosque como un diente roto. El símbolo estaba allí, profundo e inconfundible. Al tocar la piedra, la sintió extrañamente fría, a pesar del sol que la bañaba. Había una energía en el lugar, una quietud pesada y expectante. Fue entonces cuando notó algo en el suelo cerca de la base de la piedra. Un destello de metal semienterrado bajo las hojas en descomposición. Se arrodilló, el corazón martilleando. Usando sus dedos, excavó en la tierra húmeda y fría. Era una cámara, una Canon, el mismo modelo que usaba Miguel. Estaba rota, el objetivo destrozado y la carcasa agrietada, como si la hubieran aplastado contra la piedra con gran fuerza. El estómago de Elena se encogió. Estaba en el lugar correcto. Ese era el lugar donde algo terrible le había pasado a su hermano. No deberías estar aquí. La voz, grave y gutural, vino de detrás de ella, tan de repente que Elena gritó y se giró, tropezando hacia atrás. Un hombre salió de detrás de un árbol. Era alto y corpulento, vestido con ropa de casa y con una barba desaliñada. Sus ojos eran pequeños y oscuros, fijos en ella con una hostilidad desnuda. Era José, el marido de Carme. Yo solo estaba paseando. Tartamudeó Elena, intentando ocultar la cámara rota a su espalda. Esta parte do bosque non é para pasear, dijo él en gallego, su voz un gruñido bajo. Hay cousas bellas aquí, cousas que non lles gustan os alleos. Esta parte del bosque no es para pasear. Hay cosas viejas aquí, cosas a las que no les gustan los extraños. No sabía que era propiedad privada, dijo Elena, intentando mantener la voz firme. José dio un paso adelante. Todo o bosque ten dono, o seu dono é celoso. Miró el monolito y por un instante Elena vio una expresión de reverencia fanática en su rostro. Luego sus ojos volvieron a ella. Vólvete a aldea e mañá marcha de aquí. Non hay nada para ti en Sombra Verde. Vuelve a la aldea y mañana vete. No hay nada para ti en Sombra Verde. No la amenazó físicamente, pero su presencia era una amenaza en sí misma. Elena sintió una oleada de pánico. Asintió lentamente, se levantó y comenzó a retroceder sin darle la espalda. Él permaneció inmóvil, observándola, una estatua de hostilidad en el corazón del bosque. Solo cuando estuvo a una distancia segura, se dio la vuelta y corrió,
el sonido de su propia sangre latiendo en sus oídos, ahogando los sonidos del bosque. No se detuvo hasta llegar al borde de la aldea. Jadeando, se apoyó en un árbol, el cuerpo temblando. La cámara de Miguel pesaba en su mano. La confrontación con José había confirmado sus peores temores. Había un secreto en el bosque, un secreto que la gente de Sombra Verde protegería a cualquier precio. Y su hermano se había acercado demasiado a él. De vuelta en su habitación, con la puerta cerrada con llave, examinó la cámara. La batería estaba muerta y el cuerpo dañado, pero el compartimento de la tarjeta de memoria parecía intacto. Con manos temblorosas, extrajo la pequeña tarjeta SD. Tenía un lector de tarjetas para su portátil. Insertó la tarjeta con el corazón en un puño. Por un momento, pareció que no iba a funcionar, pero entonces apareció un icono en la pantalla. El ordenador estaba leyendo la tarjeta. Abrió la carpeta. Estaba llena de archivos, pero la mayoría estaban corruptos, mostrando solo ruido digital. Desesperada, empezó a hacer clic en ellos uno por uno, y entonces las encontró. 3 fotos legibles, tomadas en la oscuridad, con flash. La primera era un primer plano nítido del símbolo en el monolito. La segunda era una imagen borrosa de lo que parecía ser un altar de piedra, manchado con algo oscuro. La tercera foto hizo que un sollozo seco escapara de sus labios. Estaba muy borrosa, tomada apresuradamente, probablemente en el momento en que lo descubrieron. Pero era inconfundible. Mostraba a un grupo de figuras de pie en el bosque por la noche. Llevaban túnicas oscuras con capuchas que ocultaban sus rostros, y en el centro del grupo, una de las figuras se estaba bajando la capucha. La calidad era terrible, pero Elena pudo distinguir los rasgos. Era una cara que había visto el día anterior, una cara que le había ofrecido una sonrisa educada y palabras vacías de pésame. Era Carme. El rostro de Carme en la fotografía era un espectro digital, una imagen fantasmal que confirmaba una verdad monstruosa. Elena se quedó en su habitación con la puerta cerrada, el brillo de la pantalla del portátil iluminando su pálido rostro. Ya no había ambigüedad. Ya no existía la consoladora esperanza de que pudiera ser un trágico accidente. Miguel se había topado con algo, un oscuro secreto anidado en el corazón de ese bosque, y los guardianes de ese secreto eran los mismos que le servían el desayuno cada mañana. Se sentía como un ratón en una caja llena de gatos dormidos. Un movimiento en falso, una señal de que sabía y despertarían. La rabia bullía bajo su miedo, una rabia fría y precisa. Esta gente le había quitado a su hermano. Ahora, ella les quitaría su secreto. Sabía que Carme y José no eran los líderes. Eran soldados, peones fanáticos en una jerarquía invisible. Para entender lo que había pasado, necesitaba encontrar al rey. En una comunidad tan pequeña y aislada, el poder real solía concentrarse en una figura, el líder espiritual, el cura del pueblo. A la mañana siguiente, bajó a desayunar con una máscara de normalidad cuidadosamente construida. Sonrió a Carme, le dio las gracias por el café y preguntó casualmente por la vieja iglesia que había visto en el centro del pueblo. «Parece tan antigua», dijo Elena, con voz de interés académico. «Me gustaría verla por dentro, quizá hablar con el párroco sobre su historia para mi artículo». El rostro de Carme, normalmente una máscara de educada indiferencia, se suavizó con una expresión de genuina reverencia. «Ah, el padre Anxo. Él es el alma de Sombra Verde, un hombre sabio. Él comprende las viejas tradiciones, la conexión que tenemos con esta tierra. No es como los curas de ciudad que solo hablan de pecado y de libros. El padre Anxo habla del bosque, del ciclo de la vida y la muerte». Su descripción hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Elena. No parecía estar hablando de un sacerdote católico.
Siguiendo sus indicaciones, Elena cruzó la plaza y se dirigió a la iglesia. Por fuera parecía abandonada, sus muros de piedra casi completamente consumidos por la hiedra. La pesada puerta de roble no estaba cerrada con llave como había pensado. Se abrió con un gemido que resonó en el silencio. El interior era aún más inquietante de lo que esperaba. Estaba oscuro y húmedo, y el aire olía a tierra mojada y a algo más. Un olor almizclado y vagamente metálico, no el olor a incienso. Las imágenes de los santos en las paredes estaban descoloridas y deformadas por la humedad, sus rostros pareciendo máscaras de agonía. Y bajo la capa de cal, en algunos lugares, Elena pudo vislumbrar los restos de frescos más antiguos, pinturas paganas de figuras astadas danzando entre árboles, que alguien había intentado, sin éxito, borrar. «Bienvenida, hija mía. Sabía que vendrías». La voz provino de la oscuridad cerca del altar. Era tranquila, melodiosa y cargada de una autoridad incuestionable. De la penumbra emergió una figura. Era un hombre alto, quizá en la sesentena, con un espeso pelo plateado y unos ojos de un azul tan pálido que parecían casi blancos. Vestía una sencilla sotana negra, pero se movía con una gracia que era casi depredadora. Era el padre Anxo. ¿Me buscaba?, preguntó él, su amable sonrisa contrastando con la fría intensidad de su mirada. «Soy Elena Aguirre», dijo ella, intentando mantener la voz firme. «Estoy escribiendo sobre las tradiciones locales». «Ah, sí, la escritora, la hermana del pobre muchacho», dijo, cada palabra cuidadosamente colocada. «Un alma curiosa como su hermano. La curiosidad es una fuerza poderosa. Puede llevarnos a la iluminación o al precipicio». Caminó lentamente hacia ella, sus botas haciendo un suave sonido en el suelo de piedra. «Dígame, ¿qué espera encontrar en Sombraverde? ¿Milagros? ¿Leyendas de santos?» «La verdad», respondió Elena, su cautela dando paso a un desafío directo. «Quiero saber qué le pasó a mi hermano». La sonrisa de Anxo no flaqueó. «La verdad depende de la perspectiva, hija mía. La liebre que es atrapada por el zorro conoce una verdad. El zorro, que alimenta a sus crías, conoce otra. Ambas son verdades. La naturaleza exige equilibrio. La vida se alimenta de la vida. Es la lección más antigua del bosque, una lección que su sociedad moderna, con sus ciudades de cemento y su carne envuelta en plástico, ha olvidado. Su retórica era hipnótica, una mezcla de filosofía de la naturaleza, paganismo y amenaza velada. Estaba confesando a su manera retorcida, pero de una forma que ella nunca podría probar. «Mi hermano no era una liebre», dijo Elena, su voz temblando de ira contenida. «¿No? Era un extraño, un observador. Vino aquí para capturar nuestro bosque con su máquina, para convertirlo en una imagen para el consumo. No entendió que para conocer de verdad el bosque no se puede ser un mero observador. Hay que participar en su ciclo, hay que dar algo de uno mismo». Se detuvo a pocos metros de ella. Su carisma era una fuerza física, una presión en el aire. Elena sintió que su voluntad flaqueaba. Él estaba retorciendo las palabras, intentando hacerla sentir culpable a ella y a Miguel, como si fueran intrusos que hubieran profanado algo sagrado. «Déjeme en paz», susurró ella. «Por supuesto», dijo el padre Anxo, levantando las manos en un gesto de paz. «Es libre de irse cuando quiera, pero le aconsejo que lo haga pronto. Esta tierra no es para almas sensibles. Su dolor la hace vulnerable, y el bosque tiene hambre». La última frase fue pronunciada casi como un susurro, una promesa íntima y terrible. Elena retrocedió, se dio la vuelta y huyó de la iglesia, el corazón martilleándole en el pecho. No había obtenido ninguna prueba, ninguna confesión directa, pero la conversación había sido más condenatoria que cualquier documento. Había mirado a los ojos al líder del culto. Mientras caminaba de vuelta a la casa rural,
Su mente tambaleándose con las implicaciones de las palabras de Anxo, se detuvo. Algo que él había hecho, un gesto. Cuando levantó las manos, ella había visto algo. Una imagen mental se formó en su mente. Su mano derecha, con el sol dándole de lado, había visto el brillo de un anillo. Y ahora, en la seguridad de la luz del día, la imagen se enfocó con una claridad horrible. Era un anillo de plata ennegrecida y en su centro, tallado en una piedra de ónix, estaba el símbolo, la espiral con cuernos. Ni siquiera se estaba escondiendo. Llevaba el blasón de su culto a la vista de todos, seguro en el conocimiento de que nadie de fuera se atrevería a desafiarle. Helena apresuró el paso. Ya no se trataba de exponer un secreto. Se trataba de escapar con vida. La certeza de que el padre Anxo era el líder del culto no le trajo alivio a Helena, solo una claridad aterradora. Estaba atrapada en una isla de fanatismo, gobernada por un rey carismático y loco. Su partida debía ser planeada, pero necesitaba más que sospechas y una foto borrosa. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que pudiera llevar a la policía del mundo exterior, algo que no pudieran descartar como el delirio de una hermana afligida. La oportunidad, o más bien la necesidad, surgió de una fuente inesperada. En la casa rural vivía también la madre de Carme, una mujer muy anciana llamada Iría, que pasaba la mayor parte de sus días en una mecedora cerca del hogar, murmurando para sí misma. La mayoría de los aldeanos la ignoraban, considerándola senil, pero Helena había notado que a veces en sus ojos nublados había un destello de lucidez, de miedo. Esa noche, mientras Helena pasaba a su lado, la arrugada mano de la anciana se disparó y le agarró la muñeca. Su fuerza era sorprendente. «Non vayas», siseó Iria, sus ojos de repente enfocados y llenos de pavor. «Mañá é a colleita, cando Cernún pide o seu tributo. No vayas. Mañana es la cosecha, cuando Cernún pide su tributo». Antes de que Helena pudiera preguntar más, la mirada de Iria se perdió de nuevo y volvió a mecerse tarareando una nana sin sentido. Cernún, el nombre resonó en la mente de Helena. Era un dios celta astado, el señor de los animales y la naturaleza. Pero aquí, en Sombra Verde, su nombre se pronunciaba con miedo. La fiesta de la cosecha era su reloj, su oportunidad. Al día siguiente, la atmósfera en la aldea se transformó. Una energía febril y maníaca se apoderó de los habitantes. Colgaron guirnaldas en sus puertas, pero estaban hechas de espinos y hiedra venenosa. Encendieron hogueras en la plaza, pero la madera que quemaban desprendía un humo dulzón y empalagoso que cargaba el aire. Sus rostros estaban adornados con sonrisas, pero sus ojos brillaban con una intensidad fanática. Cantaban y bebían un líquido oscuro, casi negro, de jarras de barro. No era una celebración de alegría, era la preparación para un sacramento terrible. Helena pasó el día en su habitación, fingiendo estar enferma, observando desde la ventana. Sabía que lo que fuera a pasar, pasaría de noche, en el bosque. Tenía que seguirlos, tenía que grabarlo. Era su única oportunidad de obtener justicia para Miguel y de escapar. El miedo era una bola de hielo en su estómago, pero la imagen de la cara sonriente de su hermano le daba fuerzas. Cuando cayó la noche, la fiesta en la plaza alcanzó su punto álgido. Los cánticos se hicieron más fuertes, más rítmicos. Liderados por José, los hombres del pueblo comenzaron una danza salvaje y sincopada alrededor de la hoguera principal. Era una distracción, se dio cuenta Helena. El verdadero evento estaba teniendo lugar en otra parte. Vestida de negro, con su móvil completamente cargado y metido en un bolsillo interior, se deslizó fuera de la casa rural por la puerta trasera. Manteniéndose en las sombras, rodeó la aldea y se dirigió al bosque hacia la zona donde había encontrado el monolito. El sonido de la fiesta se desvaneció tras ella,
reemplazado por el silencio opresivo de los árboles. La luna estaba casi llena, pero espesas nubes la cubrían intermitentemente, sumiendo el bosque en una oscuridad casi total. No tardó en verlos. Una procesión de antorchas moviéndose silenciosamente a través de los árboles. No eran los hombres que bailaban en la plaza, eran otros. Figuras encapuchadas, moviéndose con un propósito sombrío. Manteniendo una distancia segura, Elena los siguió. El aire se enfriaba a medida que se adentraban en el bosque. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el humo resinoso de sus antorchas. La procesión se detuvo en el monolito. A la luz de las antorchas, Elena vio que el lugar era más que un simple claro. Era un anfiteatro natural, con paredes de roca que se elevaban a su alrededor, amplificando el sonido. El monolito, con su espiral tallada, era el altar en el centro de un templo profano. Había al menos 30 figuras encapuchadas reunidas, de pie en un silencio reverente. Entonces apareció el padre Anxo. Ya no llevaba su sotana negra, sino una elaborada túnica ceremonial, bordada con símbolos que no reconoció. En su cabeza llevaba una corona hecha de ramas de tejo y astas de ciervo. Subió a la base del monolito, su rostro iluminado desde abajo por la luz de las antorchas, pareciendo el demonio al que adoraba. Levantó las manos y la congregación se arrodilló. Hijos de Sombra Verde, su voz resonó en el anfiteatro. Ha llegado la noche de la cosecha, la noche en que honramos nuestro pacto, la noche en que alimentamos la tierra para que la tierra nos alimente. La noche en que damos gracias a Cernún, el señor del bosque, por protegernos del mundo podrido de ahí fuera. Un murmullo de asentimiento recorrió el culto. El Señor nos ha dado un buen año, continuó Anxo. Ha mantenido a los curiosos alejados y nuestra prosperidad intacta. Ahora tiene sed, y nosotros, como sus fieles sirvientes, le traemos el tributo. ¡Traed la ofrenda! Elena preparó su móvil, su pulgar flotando sobre el botón de grabar. Su corazón latía tan fuerte que temía que la oyeran. Esperaba ver un ciervo, o quizá un carnero. Dos de los cultistas más corpulentos arrastraron a una figura que se debatía desde el medio de la multitud. No era un animal, era un hombre, atado y amordazado, vestido con ropa de senderismo cara. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. No era del pueblo, era un turista, otro forastero, como Miguel, otra alma curiosa que se había adentrado en el lugar equivocado en el momento equivocado. El puro y absoluto horror paralizó a Elena por un segundo. Esto no era un ritual simbólico. El tributo era sangre humana. Las desapariciones no eran accidentes, eran una cosecha, y ella estaba a punto de presenciar la siega. El tiempo pareció ralentizarse. El cerebro de Elena luchaba por procesar la escena que tenía delante. El hombre aterrorizado retorciéndose en el suelo, los cánticos guturales intensificándose, el padre Anxo de pie sobre él, con un cuchillo ceremonial en la mano. El cuchillo era una esquirla de obsidiana negra, pulida hasta un brillo aceitoso, unida a un mango hecho de un fémur amarillento. Era un instrumento de una era bárbara, a punto de ser usado en el siglo XXI. El instinto periodístico de Elena, su necesidad de documentar, luchó contra el impulso primordial de huir. Con los dedos temblando tanto que apenas podía sujetar el móvil, apuntó el objetivo a través del follaje y empezó a grabar. La calidad sería terrible, el sonido distorsionado, pero necesitaba algo, pruebas, venganza. El padre Anxo levantó el cuchillo hacia el cielo nublado, que por un momento se abrió para revelar el pálido rostro de la luna. ¡Oh gran Cernún, señor del suelo fértil y de la cosecha roja! Su voz retumbó, llena de un fervor enloquecido. Acepta este regalo. Sangre de un extraño para mantener nuestra sangre pura, vida de fuera para proteger la vida de dentro. Se volvió hacia la congregación, sus pálidos ojos brillando con una luz fanática.
Recordad al fotógrafo, hace 6 lunas, un alma curiosa que vio demasiado. Su esencia regó estas mismas raíces y el bosque nos lo agradeció. Nos dio silencio, nos dio paz. Este es el precio de nuestro paraíso. La confirmación golpeó a Elena como un golpe físico. Miguel, su hermano había acabado así, como un animal en un altar de piedra, su sangre alimentando la tierra y los delirios de un culto de locos. Un sollozo ahogado se le subió por la garganta y tuvo que morderse la mano con fuerza para no gritar. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, empañando la imagen en la pantalla de su móvil. Anxo bajó el cuchillo. El cántico alcanzó su clímax, y con un movimiento rápido y brutal, el sacrificio fue completado. Elena no pudo apartar la mirada. Grabó el horrible momento, el repentino silencio que siguió al acto, y luego el suspiro colectivo, casi orgásmico, de la congregación. Mientras la sangre oscura corría sobre la piedra del monolito, deslizándose por los surcos del símbolo espiral, algo sucedió. El símbolo comenzó a brillar. Una luz verde enfermiza y pulsante emanó de la piedra, como si el propio granito tuviera corazón. El viento se levantó de repente dentro del anfiteatro, un gemido bajo que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. Un gruñido bajo y gutural resonó, no de los cultistas, sino de todas partes y de ninguna a la vez. La tierra había aceptado la ofrenda. Fue el sonido lo que la delató, el sonido de una rama seca partiéndose bajo su pie mientras retrocedía instintivamente. El sonido fue minúsculo, casi imperceptible bajo el viento quejumbroso, pero en la quietud que siguió sonó como un disparo. Uno de los cultistas, un hombre con la cara marcada y ojos anormalmente agudos, giró su cabeza encapuchada en su dirección. Sus ojos se clavaron directamente en su escondite. ¡Allí!, gritó, su voz rasgando el aire. ¡Una intrusa! Por un momento, todo se congeló. Luego, el caos estalló. El fervor religioso del culto se transformó instantáneamente en una furia depredadora. Con gritos y aullidos que apenas sonaban humanos, la multitud de túnicas oscuras se giró y comenzó a correr en su dirección. Elena no esperó, se dio la vuelta y corrió, su cuerpo moviéndose por puro instinto de supervivencia. El oscuro y neblinoso bosque la engulló. Corrió sin pensar, saltando sobre raíces, esquivando troncos de árboles, el sonido de sus propios pulmones ardiendo mezclándose con los gritos de caza a su espalda. Las luces de sus antorchas se balanceaban salvajemente en la niebla, creando un espectáculo de sombras demoníacas que parecían perseguirla desde todas las direcciones. Ellos conocían el bosque, ella no. El sonido de sus perseguidores parecía estar siempre cerca, a veces a su izquierda, a veces a su derecha. Estaban tratando de rodearla. Su pie se enganchó en una raíz oculta y cayó con fuerza, su rodilla golpeando contra una roca afilada. Un dolor agudo le recorrió la pierna, pero la adrenalina lo adormeció. Se levantó cojeando y siguió corriendo. El sabor a sangre y tierra en la boca. Oyó el sonido de agua delante. Un río, con su última onza de fuerza, se lanzó por la orilla fangosa y se zambulló en el agua helada. La corriente era fuerte y la arrastró, haciéndole tragar agua, pero luchó por mantenerse a flote, usando la corriente para alejarla de sus perseguidores. Oyó gritos de frustración en la orilla detrás de ella. Las luces de las antorchas se movían arriba y abajo a lo largo de la orilla, buscándola. La corriente finalmente la arrojó contra un enredo de raíces en la orilla opuesta. Varios metros río abajo, logró salir del agua, temblando incontrolablemente de frío y miedo. Su pierna palpitaba de dolor. Tenía un corte profundo en la frente del que manaba sangre. Estaba viva, pero apenas. Tumbada en el barro, miró a través del río. Las antorchas seguían allí, dispersándose, comenzando una búsqueda más metódica.
Había escapado del templo, pero no del bosque. Y ahora el bosque era su coto de caza. Estaba herida, desarmada y siendo perseguida por un culto de asesinos en el territorio de su dios demoníaco. El sonido del viento a través de los árboles ya no sonaba como un susurro, ahora sonaba como una risa. El frío era una criatura viva que se enterraba en los huesos de Helena. Empapada y temblando, se arrastró hasta la cubierta de un saliente rocoso, intentando hacerse lo más pequeña posible. La adrenalina de la huida se estaba desvaneciendo, dando paso a un dolor punzante en la rodilla y a un agotamiento que le pesaba en cada miembro. El miedo, sin embargo, permanecía un ascua constante y ardiente en su pecho. Cada crujido de una rama, cada aullido del viento, la hacía sobresaltarse. El bosque por la noche era un lugar diferente. Su belleza diurna se había convertido en una máscara para una malevolencia palpable. La niebla se movía a través de los árboles no como un fenómeno meteorológico, sino con intención, retorciéndose en formas que parecían observar y burlarse. La influencia de Cernún, fresca de su alimento de sangre, parecía haber despertado al propio bosque, y comenzó el tormento psicológico. Helena cerró los ojos, intentando recuperar el aliento, y la imagen del rostro de Miguel apareció en la oscuridad, pero no era su cálida sonrisa. Sus ojos estaban vacíos, su boca abierta en un grito silencioso, su rostro manchado de tierra y miedo. ¿Por qué no me salvaste, Helena? Su voz susurró en su mente, tan clara como si estuviera a su lado. Huiste. Me dejaste aquí. No es real, se murmuró a sí misma, sacudiendo la cabeza. No es real. Pero el bosque conspiraba contra ella. El patrón del musgo en un tronco de árbol formaba el contorno del rostro acusador de Miguel. El sonido del agua goteando de una hoja sonaba como su nombre, repetido una y otra vez. Su culpa y su dolor estaban siendo utilizados como armas contra ella. Perdió la noción del tiempo. Podrían haber pasado horas, o quizá solo minutos. El frío y el dolor lo convertían todo en un borrón. Se levantó, sabiendo que si se quedaba quieta, moriría de hipotermia o la encontrarían. Tenía que moverse. Pero, ¿hacia dónde? Cada dirección parecía el mismo tapiz de oscuridad y árboles amenazantes. Fue entonces cuando vio las luces. Una fila de luces suaves y parpadeantes moviéndose lentamente a través del bosque a cierta distancia. Por un momento, una oleada de salvaje esperanza la inundó. ¿Serían equipos de rescate? ¿Alguien que había dado la alarma? Cojeando, comenzó a moverse hacia ellas, usando los árboles como cobertura. A medida que se acercaba, la esperanza se convirtió en hielo. No eran linternas, eran viejos candiles de hierro, del tipo que se vería en un museo. Y la luz que emitían era de un tono pálido y enfermizo. Y las figuras que los portaban eran los cultistas. Se movían en fila india, en perfecto silencio, no como un grupo de búsqueda, sino como una procesión. Helena se agachó detrás de un tronco caído, el corazón desbocado. La procesión pasó a menos de 20 metros de ella. El padre Anxo iba en cabeza, sus astas dibujando una silueta aterradora contra la niebla. Sus seguidores caminaban tras él, sus pasos sincronizados y silenciosos. Pero lo más aterrador eran sus rostros. Estaban iluminados, no por los candiles, sino por una débil luz que parecía emanar desde dentro de su propia piel. Sus ojos brillaban con el mismo resplandor verde enfermizo que había visto en la piedra del altar. No eran simplemente hombres y mujeres caminando por el bosque, eran algo más. Eran avatares de la voluntad del demonio, recipientes de su energía profana. Helena, con su conocimiento del folclore gallego, se dio cuenta al instante de lo que estaba viendo. Era una perversión, una blasfemia de la leyenda local. No era la Santa Compaña, la procesión de las almas de los muertos. Era la Santa Compaña de Sombra Verde, la procesión de los muertos en vida, y estaban cazando su alma.
El miedo que sintió en ese momento fue diferente. No era el miedo a ser atrapada y asesinada, era un miedo existencial, la comprensión de que se enfrentaba a algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la razón. Su lucha no era contra meros fanáticos, era contra su Dios. Mientras la procesión espectral se alejaba en la niebla, una claridad, nacida de la desesperación absoluta, se apoderó de la mente de Elena. Huir era inútil. No podía escapar del bosque, porque el bosque era de ellos. No podía luchar contra ellos, porque eran más que humanos. Su plan siempre había sido recoger pruebas y llevarlas al mundo exterior. Pero ahora se daba cuenta de que quizá no habría un mundo exterior al que volver. Su única jugada, su única y minúscula oportunidad, no era huir, era atacar. Estaban todos allí cazándola, lo que significaba que la aldea, su nido, su centro de poder, estaría probablemente vacía. La iglesia, la guarida del padre Anxo, la fuente de todo. Si iba a morir en ese bosque, no lo haría como una presa aterrorizada. Lo haría como una cazadora. Con una nueva y terrible determinación ardiendo en su pecho, Elena miró en la dirección en que la procesión había desaparecido. Luego se giró. Ya no se alejaba de Sombra Verde. Estaba volviendo. Cada paso cojo y doloroso no era una huida, sino un acto de guerra. Iba a llevar el fuego al corazón de su templo, y si la arrastraban al infierno, se llevaría a su demonio con ella. El viaje de vuelta a Sombra Verde fue una prueba contra cada instinto de supervivencia que Elena poseía. Su cuerpo le gritaba que siguiera corriendo, que se alejara de ese lugar maldito, pero su voluntad, forjada en la imagen de su hermano y endurecida por la visión del sacrificio, era ahora inquebrantable. Se movió a través de las sombras, cojeando, usando la oscuridad que antes la aterrorizaba como su única aliada. La aldea estaba como sospechaba, mortalmente silenciosa. Las hogueras de la fiesta se habían reducido a brasas moribundas, y las casas de piedra parecían mausoleos bajo la luz de la luna cubierta. El único sonido era el débil y lejano cántico de los cultistas en el bosque, un recordatorio de que su tiempo era limitado. La puerta de la iglesia crujió al empujarla. El interior estaba oscuro como la boca de un lobo, y el olor a tierra y a sangre seca era ahora abrumador. Usando la débil luz de su móvil, navegó por el espacio profano, sus pasos resonando como martillazos. Detrás del altar mayor, encontró una pequeña puerta de madera que conducía a la sacristía, y más allá, una habitación que era claramente el aposento privado del padre Anxo. La habitación era espartana, casi monacal. Una cama estrecha, un escritorio de madera oscura y una estantería llena de libros antiguos. Pero no eran libros de teología católica. Eran tomos encuadernados en cuero sobre folclore pagano, herboristería, historia celta y tratados de demonología medieval. Y sobre el escritorio, abierto, estaba su diario. Con manos temblorosas, Elena comenzó a leer las últimas entradas, escritas con una caligrafía precisa y elegante que contrastaba con la locura de su contenido. El diario era la clave de todo. Revelaba la historia completa de Sombra Verde. El culto no había nacido del mal, sino de la desesperación. Siglos atrás, durante una hambruna devastadora, los fundadores de la aldea habían hecho un pacto con una entidad antigua ligada a esa tierra, una entidad a la que llamaban Cernún. A cambio de sacrificios de sangre periódicos de extraños, la entidad garantizaba que sus cosechas nunca fallaran, que las enfermedades no los tocaran y que el mundo exterior los dejara en paz. Pero el diario de Anxo revelaba una verdad más oscura. No veía a Cernún como un dios, sino como un parásito, una conciencia primordial y hambrienta, atada a la propia tierra, que había enganchado a sus antepasados a su protección. Creía que la humanidad fuera de la aldea era decadente, débil y estaba condenada.
Se veía a sí mismo no como un villano, sino como un pastor que toma decisiones difíciles para proteger a su rebaño de la extinción, pagando un precio terrible por su supervivencia. Sus palabras estaban llenas de una convicción fanática y una soledad angustiosa. Era un monstruo, sí, pero un monstruo que creía ser un salvador. La última entrada hizo que a Elena se le helara la sangre. La chica periodista es fuerte, como el hermano. Tiene la misma peligrosa curiosidad, pero su dolor la ciega. Buscará la causa de su dolor. Dejaré que el rebaño la persiga en el bosque, pero ella no es la presa de la noche. Es el cebo. Su verdadero destino está aquí, en el corazón del templo. Era una trampa. La caza en el bosque era una puesta en escena para acorralarla. Desesperada, Elena buscó una pista sobre la debilidad de la criatura. En un pasaje casi ilegible, Anxo escribió sobre la naturaleza de su conexión. Cernún no era etéreo. Necesitaba un ancla física, un punto focal para canalizar su poder al mundo. Lo llamaba el corazón do bosque, el corazón del bosque. Y el diario revelaba su ubicación, en una cripta oculta bajo el altar mayor de la iglesia. Elena corrió de vuelta a la nave principal. Detrás del altar, oculta bajo una alfombra raída, encontró una losa de piedra con una argolla de hierro. Usando toda su fuerza, logró levantarla, revelando una escalera de piedra que descendía a una oscuridad húmeda. La cripta era más antigua que la propia iglesia. Las paredes estaban cubiertas de raíces de árboles que se habían infiltrado a través de la piedra a lo largo de los siglos. El aire era pesado y vibraba con una energía palpable. Y en el centro, sobre un pedestal de piedra natural, estaba el corazón. Era una visión de pesadilla biológica. Era una masa del tamaño de un torso humano, una grotesca fusión de piedra oscura, retorcidas raíces de árbol y lo que parecía tejido orgánico momificado. Pulsaba lentamente, con un ritmo lento y antinatural, y en su centro una fisura brillaba con la misma luz verde enfermiza del monolito. El zumbido que había oído por toda la aldea provenía de él. Era el corazón físico y palpitante del poder del demonio. Era la fuente de la infección de sombra verde. Elena se quedó hipnotizada por un momento, repelida y fascinada. Este era el objetivo. Si podía destruir esto, impresionante, ¿verdad? Es el corazón de nuestro pueblo. La voz tranquila y melodiosa del padre Anxo vino desde lo alto de la escalera. Elena se giró bruscamente, su grito muriendo en su garganta. Él estaba allí, observándola, su rostro sereno y su corona de astas dibujando una silueta demoníaca contra la débil luz de arriba. Nunca había estado en el bosque, la había estado esperando, la había guiado hasta allí, al corazón de su templo, donde no había escapatoria. La cazadora había entrado directamente en la boca del lobo. Sabía que lo encontrarías, dijo el padre Anxo, descendiendo lentamente las escaleras de la cripta. Su movimiento era deliberado, sin prisas. La curiosidad corre en vuestra familia, es un defecto trágico, o quizá un don. Usted es un monstruo, escupió Elena, retrocediendo, sus ojos moviéndose entre Anxo y el corazón palpitante. La monstruosidad, como la verdad, es una cuestión de perspectiva, replicó él deteniéndose a pocos metros de ella. Soy un jardinero. Podo las ramas débiles y enfermas para que el árbol pueda vivir. Usted y su hermano son del mundo exterior, un mundo que se pudre desde dentro. Nosotros sobrevivimos gracias a él. Hizo un gesto con la cabeza hacia el grotesco relicario. Ustedes no sobreviven. Alimentan a un parásito, ripostó Elena, las palabras del diario dándole un arma. No es un dios, es una sanguijuela, y les está sorbiendo el alma. Por un instante, una sombra de duda cruzó los pálidos ojos de Anxo, pero fue rápidamente reemplazada por un fervor renovado. Nos ha dado fuerza, nos ha dado un propósito, algo por lo que vale la pena sangrar. ¿Qué tiene su mundo?
pantallas y mentiras. Le ofrezco la oportunidad de pertenecer a algo real. Su fuerza, su determinación, sería una valiosa adición a nuestro rebaño. Únase a nosotros, Helena. Vengue a su hermano, no luchando contra nosotros, sino haciendo que su sacrificio sea significativo. La oferta era tan demencial, tan perversa, que Helena solo pudo reír, un sonido seco y roto. Prefiero arder en el infierno. La sonrisa de Anxo se desvaneció. Como desee. Avanzó y la lucha comenzó. No fue una batalla épica, sino una pelea desesperada y sucia en el espacio confinado de la cripta. Anxo era más fuerte, pero Helena era más rápida y estaba impulsada por una furia pura. Le arrojó un viejo candelabro de hierro que él desvió con el antebrazo. La agarró, sus dedos como garras de acero, y la arrojó contra la pared de piedra. Su cabeza golpeó con fuerza y la habitación giró. Su objetivo no era derrotarlo, era destruir el corazón. Mientras él se acercaba para agarrarla de nuevo, ella se arrastró por el suelo y cogió lo único a su alcance, un trozo de cadena oxidada. Cuando él se inclinó sobre ella, balanceó la cadena con todas sus fuerzas, golpeándole en el lado de la cabeza. Él retrocedió tambaleándose, sorprendido, con un hilo de sangre corriéndole por la sien. Fue la oportunidad que necesitaba. Ignorando el dolor que le estallaba en la cabeza, se puso en pie de un salto y corrió, no hacia las escaleras, sino hacia el corazón. Anxo gritó de rabia, dándose cuenta de su intención. Helena no tenía un arma, ni un plan, solo un impulso. Se arrancó la pequeña cruz de plata que llevaba al cuello, un regalo de su madre, lo único que la ataba al mundo que había dejado atrás. No era más que un amuleto, un trozo de metal, pero era un símbolo de una fe que ese lugar había pervertido. Con un grito que contenía todo su dolor y su rabia por su hermano, apretó la pequeña cruz de plata contra la superficie pulsante y orgánica del corazón. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. En el momento en que la plata pura tocó la carne profana, el corazón emitió un chillido psíquico que lanzó a Helena hacia atrás. Un humo negro y aceitoso comenzó a salir del punto de contacto, siseando como agua en aceite hirviendo. El relicario comenzó a pulsar violentamente, su luz verde parpadeando frenéticamente. Una grieta apareció en su superficie y de ella brotó un icor negro y espeso. El grito no fue solo en la cripta. En el bosque, los cultistas cayeron de rodillas gritando de agonía. La luz enfermiza en sus ojos se apagó, su conexión cortada. La fuerza antinatural, la certeza fanática los abandonó, dejándolos solo como hombres y mujeres confundidos y aterrorizados en la oscuridad, con el peso repentino y aplastante de lo que habían hecho cayendo sobre ellos. En la cripta, el padre Anxo miró a su dios moribundo, su rostro una máscara de incredulidad y horror. «No», susurró. La fuerza vital que lo había sostenido, que lo había hecho más que un hombre, le fue arrancada. Su piel se secó y se agrietó. Su pelo plateado se convirtió en polvo. Envejeció siglos en segundos, su cuerpo desmoronándose bajo el peso de sus pecados hasta que no quedó más que un montón de polvo y una sotana vacía en el suelo. Con un último pulso violento, el corazón explotó, proyectando fragmentos de piedra y raíces en todas direcciones. La cripta tembló y el techo comenzó a derrumbarse. Helena, funcionando por puro instinto, se arrastró hacia las escaleras y subió, saliendo a la iglesia justo cuando la cripta se derrumbaba tras ella con un rugido ensordecedor. Salió al aire fresco del amanecer. La niebla se estaba disipando y los primeros rayos de sol pintaban el cielo. La aldea estaba en silencio. La presencia maligna, la presión constante en el aire había desaparecido. Se había acabado. Helena Aguirre se alejó de Sombra Verde. No hubo victoria en su supervivencia, solo el peso hueco del trauma. Su historia, cuando la contó,
fue descartada como el delirio de una mujer que había perdido a su hermano y su cordura en las montañas. El informe oficial hablaría de un culto aislacionista que se había destruido a sí mismo a través de alucinógenos e histeria colectiva. El mundo exterior encontró una explicación sencilla para una oscuridad que no podía comprender. Los aldeanos que quedaron fueron abandonados, rotos. Ya no eran monstruos, pero tampoco eran inocentes. Eran solo gente atormentada por los ecos de sus propios pecados, con el terrible conocimiento del precio de su supervivencia. Helena no mató a un demonio, solo rompió un pacto y demostró la verdad más espantosa de todas, que los demonios más terribles no son los que vienen del infierno. Son los que alimentamos nosotros mismos en la oscuridad a cambio de la promesa de seguridad. Y en cada rincón olvidado del mundo hay un bosque hambriento y un pueblo dispuesto a hacer un sacrificio para no tener que enfrentarse a lo que hay fuera.